Por eso en esta mañana vamos a hablar 4 puntos muy importantes sobre el tema del camino a la cruz, y el tema más importante que vamos a tocar particularizando es el Cordero de Dios. Una vez más, el tema que vamos a tratar en este momento de la serie Camino a la Cruz es el Cordero de Dios. La primera parte del tema, el Cordero de Dios, que vamos a aprender juntos en esta mañana es el Cordero de Dios, su manifestación o profecía en el Antiguo Testamento. La segunda parte es el Cordero de Dios, su presentación por medio de Juan el Bautista. La tercera parte es su manifestación en el proceso de lo que hizo el Señor Jesucristo. Y cuarto, la glorificación del Cordero de Dios. Vamos a observar pasajes bíblicos, a aprender de ellos. Sin la palabra de Dios de nada serviría lo que yo estuviera comunicándoles en esta mañana. Simplemente es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos enseña, y lejos de mi conocimiento va más allá el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso vamos a aprender en esta mañana específicamente sobre esa temática, el Cordero de Dios, su profecía. Podemos ver, vamos a observar 3 pasajes sobre la profecía del Cordero de Dios. El primero de ellos está en Isaías 53. Usted puede ver desde el verso 3 hasta el verso 5. Isaías 53, en donde el profeta va a enseñar, va a hablar, va a profetizar mesiánicamente de la obra del Señor Jesucristo y de lo que habría de hacer. En el verso 5 usted va a encontrar refiriéndose a Él como el Cordero que fue sacrificado, el Cordero de Dios que fue sacrificado. Tanto así en los pasajes del profeta Isaías. El libro de Isaías está dividido en 2 partes muy importantes: las palabras proféticas hasta el capítulo 35, y desde el 35 en adelante las profecías mesiánicas. Por eso en esta mañana vamos a observar: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces encontramos la obra del Cordero de Dios. Si usted revisa el contexto, va a hablar específicamente del Cordero de Dios en este pasaje, refiriéndose al Mesías como el Cordero de Dios. Claro que la nación de Israel no entendió proféticamente lo que el Mesías habría de padecer, sufrir y pasar el proceso, porque ellos esperaron, y hasta el día de hoy siguen esperando, a un Mesías político que les libraría de la tiranía, de la esclavitud que pudieran vivir, y también en el tiempo actual quieren ser la nación más grande de todo el mundo, dirigidos por su Mesías. Esa es la esperanza que ellos tienen. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos vinieran e hicieran batalla para no permitir que yo fuera entregado hasta Herodes y hasta el César mismo. Sin embargo, el Señor Jesucristo enseña sobre el tema de que estamos hablando en esta mañana con su personalidad. Proféticamente encontramos el primer pasaje, Isaías 53, desde el verso 3 hasta el verso 5, nos habla del Mesías y del Cordero de Dios. También encontramos un símbolo del Cordero de Dios en el libro de Génesis capítulo 22. En el libro de Génesis capítulo 22 encontramos al hombre que le creyó a Dios aún en medio de situaciones adversas, llamado Abraham. Dios le llamó a Abraham en el capítulo 12 del Génesis. Dios le llama a Abraham para que sea su siervo, para que le crea y para que le obedezca de acuerdo al propósito que Dios tenía. En el capítulo 15 le confirma el llamado, capítulo 17 le da la promesa. En el capítulo 22 encontramos que Dios dialoga con Abraham y le dice que le entregue a su hijo único, en este caso que viene de parte de Sara y de Abraham,
que es Isaac, que le entregue en sacrificio a Dios. Una de las cosas muy importantes es que Abraham, después de haber recibido la promesa de aquel hijo que él esperaba, cuando ya tenía 100 años, recibió la promesa de su hijo. A los 75 años fue llamado, y después de 25 años le confirma la promesa. Creo que eso es importante observar, porque hay paciencia en él. Y en este capítulo 22, Dios observa cómo el amor de Abraham estaba puesto sobre su hijo. Es correcto que un padre ame mucho a sus hijos, y en este caso Abraham se había despojado por completo en la vida de su hijo, y al haber hecho eso, Dios le dice: quiero que me entregues ahora a tu hijo. Es un acto simbólico que hizo específicamente Abraham. En este caso, Dios le entregó en sacrificio a su hijo en el mismo lugar donde Dios habría de entregar a su hijo para la humanidad. Abraham lo hizo, lo entregó a su hijo en sacrificio para Dios, y simbólicamente demostró así cómo el Padre, en el mismo lugar, Dios habría de entregar a su hijo Jesucristo en el monte Moriah, allí en el mismo lugar donde Jesucristo habría de ser crucificado después de 2000 años. En este pasaje encontramos simbólicamente en los versos siguientes, vamos a observar cómo el hijo le dice: papá, ya tenemos el fuego, ya tenemos la leña, ya tenemos todo listo para el sacrificio, pero dime, ¿dónde está el sacrificio para entregarlo a Dios? Y Abraham, proféticamente, entre los versos 7 y 8, le dice a su hijo: Dios se proveerá como cordero para el holocausto. Dios se proveerá como cordero para el holocausto. Observe cómo Abraham utiliza los términos adecuados con el objetivo, por un lado, profetizar de lo que habría de hacer el Señor Jesucristo, entregarse como cordero, pero aún así, siendo que iba a sacrificar a su hijo, él permite que Dios dirija su vida para declarar verdades espirituales que para ese tiempo eran inconcebibles. Dios mismo había dicho que no debían entregar a sus hijos en sacrificio para los Baales ni para ningún otro dios. Sin embargo, él estaba pidiendo al hijo de Abraham, fruto de la bendición que él mismo le prometió, para que sea entregado para él. Y en amor, Abraham, y en obediencia, se lo entregó. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos algunas manifestaciones sobre el tema del Cordero de Dios. Ya vimos por medio del profeta Isaías cómo habló del Cordero de Dios. Vimos en el Génesis cómo simbólicamente se mostró en la vida de Isaac y de Abraham sobre la manifestación del Cordero de Dios, que Dios le presentó allí en esa zarza, trabado al Cordero, para que fuera sacrificado en lugar de su hijo Isaac, y de esa forma conociera que en el corazón de Abraham había mucho amor para Dios, tanto así que estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo para Dios. Por eso Abraham le creyó a Dios. Esto es un tema hermoso de poder dialogar, de leerlo, de aprender, debido a que Abraham es el padre de la fe. Cierto es que en Canaán había muchos dioses, y en Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, era un pueblo idólatra. Sin embargo, él decidió entregar su corazón, su fe, a un solo Dios, y aquel Dios a quien hoy, como siervos de Dios, como hijos de Dios, también adoramos como familia cristiana. Encontramos entonces en el Antiguo Testamento las profecías sobre el Cordero de Dios. Vamos al siguiente punto, que es
la presentación del Cordero de Dios. Saltamos al Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 1, el verso 29. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Mientras Juan el Bautista está predicando y bautizando y haciendo un llamado al arrepentimiento, observa que al bautismo llega el Señor Jesucristo para ser bautizado. Y Juan el Bautista hace la presentación pública del Mesías y aquel que habría de hacer la obra poderosa para la salvación de la humanidad entera. Cuando llega el Señor Jesucristo, Juan el Bautista observa, hay un diálogo previo en el contexto donde Juan y Jesús se ponen de acuerdo para que lo que tenga que suceder en ese bautismo suceda, porque Juan al principio se niega en bautizarle y dice: yo debería ser bautizado por ti, sin embargo tú vienes para que ser bautizado por mí. Y el Señor Jesucristo le dice: es necesario que sucedan todas las cosas como está establecido desde antes de la fundación del mundo. Esto es interesante. Ese diálogo nos enseña que todo lo que estuvo planificado por Dios se está cumpliendo en ese momento. Y en este capítulo 1, Juan el Bautista presenta a todos y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay algo muy importante que necesitamos aclarar. En el Antiguo Testamento, cuando llegaba el día de lo que se llama la expiación, el día donde sacrificaban al cordero y la sangre del cordero elegido depositaban sobre el lugar que se llama el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, donde se encontraban algunos elementos simbólicos que tienen que ver con Dios y su pueblo. Y depositaban la sangre sobre el propiciatorio. Entonces el sumo sacerdote tenía la oportunidad, después de terminar ese proceso en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo, cruzando el velo, estaban esos elementos, y al depositar la sangre, el sumo sacerdote podía salir terminando el proceso con una sonrisa en sus labios y diciendo: un año más de perdón. Lo que hacía la sangre del cordero sacrificado continuamente era cubrir los pecados, tapar los pecados, no limpiar los pecados. Esto quiero aclarar porque hay una buena diferencia, y por eso era necesario cada año el sacrificio o el día de la expiación, donde tenían que sacrificar el cordero y ofrecer a Dios para cubrir los pecados. Una cosa es cubrir y otra cosa es quitar. Pero cuando vino el Cordero de Dios y es presentado por Juan, Él es presentado no como aquel cordero que habría de cubrir los pecados, sino como aquel cordero que había de quitar los pecados. Es decir, cada persona que cree en Jesucristo como el Señor, como el Salvador de su vida, como aquel que derramó su sangre para poder pagar por el precio de sus pecados, podría recibir la limpieza en su corazón y en todo su interior de toda la culpa de los pecados. Y al ser limpio de toda la culpa, entonces ya no queda evidencia de pecado alguno. Por eso Juan le presenta al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos la segunda parte, entonces, la presentación. Usted puede ver en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 también, cómo Dios testifica del Señor Jesucristo en el lugar del bautismo. Hablamos de Juan que estaba bautizando y Jesús llegó a bautizarse. En el mismo evento narrado por el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versos 16 y 17, vamos a encontrar cómo el Padre testifica del Señor Jesucristo. Allí mismo en las aguas bautismales se escucha la voz que dice: este es mi Hijo en quien estoy complacido. Este es mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido. El Padre testifica, aunque Jesús decidió su camino a la cruz al entrar en las aguas bautismales,
implica que Él se identifica con la humanidad en su pecado, no habiendo pecado, pero sí se identifica con la humanidad en su pecado para dar muerte al pecado en su cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia en Corinto, dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. De manera que el Señor Jesucristo habría de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de forma especial de usted y de mí. Si estamos en este lugar es porque Jesús le ha limpiado y ha limpiado también mis pecados a causa de su fe y mi fe en Él. Vamos al tercer punto del sermón de esta mañana. Ya vimos el primer punto, su profecía. Al segundo punto, su presentación. Vamos al tercer punto, su manifestación. Es importante hacer notar, cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, Él hizo o pasó todo el proceso que debía pasar el Cordero. En la tercera Pascua ministerial del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo realizó 3 años de ministerio. En el tercer año de ministerio y la tercera Pascua es cuando el Señor Jesucristo es entregado en manos de los gentiles, refiriéndose bajo las manos del Imperio Romano para ser juzgado, sentenciado y muerto. Es justamente en las manos de los romanos, como está escrito, que habría de ser él juzgado. Y el Señor Jesucristo se entrega a sí mismo. Debemos recalcar algo muy importante. En el libro de Juan usted va a leer cuando el Señor Jesucristo dice: nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida. Este mandamiento yo lo recibí de mi Padre. Tengo la capacidad de poner mi vida y tengo también la capacidad de volverla a tomar. Y en Juan capítulo 14, el verso 3 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo les hubiese dicho: voy también a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Qué hermoso pasaje que nos da una promesa el Señor Jesucristo, que así como Él venció a la muerte, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, asimismo hará con usted y conmigo. Claro que el Señor Jesucristo también dijo que habríamos de experimentar dificultades, y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué interesante saber que en el proceso que Él pasó, usted y yo tenemos también que experimentar procesos, no como Él experimentó, pero sí procesos complicados en nuestro cotidiano vivir, defendiendo la vida cristiana. Para algunos será un poco más difícil que otro, a lo mejor, que pudieran estar experimentando momentos complicados en sus vidas. Sin embargo, es necesario entender que Jesús, como el Cordero de Dios, tuvo que pasar momentos complicados aquí. Y el Cordero de Dios en el pueblo de Israel, antes de ser sacrificado, tenía que ser revisado, tenía que ser perfecto. Usted puede ver en Primera de Pedro capítulo 1, y cuando hablan del Cordero, refiriéndose al Señor Jesucristo, que el Cordero es perfecto, que el Señor Jesucristo estaba sin culpa, sin pecado, sin problema alguno para ser sacrificado. Es decir, venía a ser el sacrificio perfecto para poder ser entregado por nuestros pecados. Él es el Cordero Santo que fue entregado allí en la cruz del Calvario como sacrificio. Justamente el apóstol Pedro, como también el libro de los Hebreos capítulo 10, el verso 10, nos va a enseñar que Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado, pero sin mancha, sin pecado alguno. Fue inspeccionado de que su vida sea íntegra. Tanto así que cuando se fue para recibir el juicio ante Poncio Pilatos, Poncio Pilatos estuvo examinando la vida de Jesús. Y los acusadores decían: Él es reo de muerte, Él debe morir.
Y Poncio Pilato continuamente salía diciendo: yo no encuentro mal alguno digno o que sea reo o para que sea reo de muerte. No encuentro falla alguna. El Cordero de Dios, antes de ser sacrificado, era examinado, así como sucedía en el Antiguo Testamento. Aquellos corderos que iban a ser sacrificados tenían que ser limpios, puros, sin tacha, sin mal alguno, y no más de un año debían ser estos corderos. Y por eso cada familia, antes de sacrificar el cordero, lo separaban. En el 10 de cada mes, que se llama Nisan, es el primer mes para el pueblo de Israel, el 10 separaban al cordero que habría de ser sacrificado, para que el 14 del mes de Nisan, que es la fiesta de la Pascua y comenzaba la Pascua de los judíos, habría de ser sacrificado ese cordero. El 14 era sacrificado, y algunos estudiosos bíblicos dicen que el 15 comían el cordero. En el tiempo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hace preparar el cordero el 14, y el mismo 14 comen el cordero asado en la noche con los discípulos, celebran la Pascua, porque el 15 Jesús habría de morir. Es decir, se anticipó un día a cenar con los discípulos, porque el 15, el momento en el cual 3 de la tarde se hacía el sacrificio del cordero, el 15 desde las 3 de la tarde hasta la noche comían el cordero asado, recordando la etapa que vivieron en Egipto de la esclavitud. Eso sucedía cuando ellos celebraban lo que era la Pascua. Cuando el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos, sucedió algo muy parecido. Mientras el cordero estaba siendo preparado, Jesús también estaba siendo preparado. Mientras el cordero estaba siendo muerto, Jesús también estaba muriendo en ese momento. Mientras Jesús está en la cruz muriendo, el sumo sacerdote está también poniendo la copa en el lugar santísimo, ingresando en el propiciatorio para derramar su sangre. Y desde ese tiempo para acá ya no hubo más sacrificios de cordero, sino que se aceptó el cordero, el sacrificio del Cordero de Dios, como el sacrificio único para perdonar los pecados. Qué interesante todo lo que usted puede ver durante esos pasajes bíblicos que encuentra en referencia al Cordero de Dios. Entonces, la tercera parte tiene que ver la manifestación y el sacrificio del Cordero de Dios allí en la cruz del Calvario. Jesús, antes de morir, reza una frase que comúnmente los sumos sacerdotes hacían al lado del propiciatorio. Cuando ponían la copa de la sangre en el propiciatorio, decían: consumado es. La palabra griega es tetelestai, consumado es. Y al utilizar esa palabra decían: todo ha sido pagado. Entre los romanos, en cambio, esa frase se utilizaba entre los gladiadores. Cuando el gladiador que ganaba la batalla ponía su pie sobre el luchador vencido, levantaba la espada y decía a sí mismo: consumado es, y pasaba la espada sobre la cabeza, cortando el cuello al gladiador que perdía la batalla, y ellos gritaban: consumado es. Asimismo, el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, cuando está terminando la obra, declara: consumado es. La obra de la redención en la persona de Jesucristo ha sido completa, ha sido terminada. Tanto así que el hombre no necesita hacer nada para recibir la salvación, sino aceptar por gracia la obra hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y permitir la transformación en el proceso de redención
que Dios hace en nuestras vidas diariamente. Como dice el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y voy a terminar el sermón con el último y cuarto punto. El Cordero de Dios, su glorificación. Usted puede acudir al pasaje de Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 5 usted puede encontrar la manifestación del Cordero de Dios. En Apocalipsis 4 y 5 usted va a encontrar la descripción de una adoración celestial. En el capítulo 4 específicamente encuentra lo que se llama la adoración celestial. Y en el capítulo 5 sobre específicamente la adoración al Cordero de Dios. Qué bueno es observar esto en la palabra, porque entendemos que mientras Juan está observando aquel libro que está sellado y nadie puede abrir, Juan se pone a llorar y a lamentar. Pero escucha la voz que dice: mira, no llores, porque el Cordero que fue inmolado, Él es digno de abrir el libro, sacando aquellos sellos de ese libro, para que todo el proceso siga avanzando. Allí en Apocalipsis capítulo 5 usted va a encontrar la adoración celestial del Cordero, y allí va a encontrar que el Cordero de Dios ya está a la diestra del Padre. En el libro de Filipenses capítulo 2 también va a encontrar cuando el Señor Jesucristo es exaltado hasta lo sumo. Pero para poder ser exaltado necesitó pasar el proceso de la humillación, como dice el mismo pasaje de Filipenses capítulo 2. Pasa el proceso de la humillación hasta la exaltación, y Él obedeció y luego fue exaltado hasta lo sumo. Y al ser exaltado hasta lo sumo, eso indica que no hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Señor. Y Él es glorificado, reconocido en el cielo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gloria de Él es la gloria total. No hay alguien más grande que el Señor Jesucristo. Entonces observamos que la Biblia establece, aún desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo habría de venir y habría de ser llamado el Cordero de Dios. Cuando usted observa en el latín o lee en el latín Agnus Dei, esa frase Agnus Dei significa el Cordero de Dios, refiriéndose específicamente al Señor Jesucristo, que habría de pasar todo ese proceso para la redención de la humanidad. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo puede ser perdonado, puede ser limpiado, puede ser purificado. Como dice el libro de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo aquel que vive y cree en Él puede ser perdonado. Y los pasajes bíblicos en esta mañana nos han llevado a comprender mejor de la labor que vino el Señor Jesucristo a realizar aquí en la tierra como el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, con la capacidad de limpiar los pecados de todo aquel que cree y se acerca a Él confiando en que Él es poderoso para hacer la obra que nosotros necesitamos de Él.